Gracias a Johnny Cash, la prisión de Folsom es una de las penitenciarías más famosas y en 1968 él se presentó en su comedor. Ahora no estoy seguro de qué estaban comiendo los hombres ese día. Un menú de 43 años antes revela que los prisioneros cenaron cordero, curry y arroz, platillo que hoy prepararé con una receta de esa época. El mes pasado, alguien en Reddit The Tasting History publicó un menú semanal de comidas de la prisión de Folsom de 1925 y mucha gente dijo, bueno, deberías hacer un episodio sobre esto, así que aquí estoy. Al revisar el menú, noté que el desayuno solía ser bistec de hamburguesa con salsa, duraznos guisados o avena, y la cena era la comida antes de dormir. Generalmente ofrecían sopa de chícharos partidos, macarrones, verduras o tapioca. Pero la comida que se servía a media tarde es donde estaban los platillos más interesantes, cosas como carne en conserva, hash, espagueti al horno, bacalao con papas y crema. Pero lo que me pareció más interesante, al menos de esta época, fue el curry de cordero con arroz. Desafortunadamente, parece que no existen recetas de la prisión de esta época en la actualidad. Pero me puse en contacto con la persona que lo publicó por primera vez en Reddit, y resulta que él recientemente ha trabajado en la prisión de Folsom, como cocinero y luego gerente de alimentos. Él dijo que ahora, en los años 20, muchos cocineros usaban manuales militares, así que consulté la edición de 1916 del Manual para Cocineros del Ejército. Y aunque no había una receta de curry de cordero, sí había una para curry de res para 60 hombres. Los ingredientes usaban 20 libras de res, 15 onzas de polvo de curry. Corta la carne en cubos de 1 pulgada, ponla en una bandeja, cúbrela con caldo o agua y sazona con sal, pimienta y curry. Cuando esté casi listo, espesa ligeramente con una mezcla de harina, sirve caliente. Además de esta receta básica, hallé un informe de la comisaría de 1933 de la prisión de Folsom. Aunque es muy difícil de leer, logré distinguirlo. Todavía servían cordero, curry y arroz, que además de carne de cordero, arroz y curry, también requerían cebollas y zanahorias. Con el manual del ejército y el informe de la comisaría para esta receta, necesitarás 2 libras o 1 kilo de cordero o carnero. Obviamente, no voy a preparar suficiente para 60 hombres, ni siquiera creo conocer a 60 personas, así que voy a reducir muchísimo toda esta receta. 42 gramos de curry en polvo. Hay muchos tipos de curry y no sé cuál usaban en la prisión. El manual del ejército define el curry en polvo como un polvo amarillo de varios chiles picantes y jengibre, usado para sazonar intensamente guisos, etc. Así que si puedes encontrar uno que tenga un tono amarillo e incluya jengibre, ese es el que debes usar. Después una cebolla mediana, 2 zanahorias, 1 litro de caldo de res o agua, 1/4 de taza de harina y todo se acompaña con arroz blanco. Además, el menú incluye 2 guarniciones que se servían prácticamente con cada comida y son frijoles bayos y pan blanco. Luego les daban té o café para beber, aunque normalmente era café de achicoria, o al menos parcialmente de achicoria, y seguramente no era ni de cerca tan delicioso como los maravillosos cafés que he estado tomando. La receta indica cortar la carne en cubos de 1 pulgada y colocarlos en un refractario para hornear. Después, corta la cebolla y zanahorias en trozos pequeños y distribúyelos sobre la carne. Después, espolvorea la sal y la pimienta sobre todo, junto con el curry en polvo. Luego vierte el caldo de res o agua sobre todo y mezcla bien. Y si estás usando agua, probablemente necesitarás agregar un poco más de sal, quizá una cucharadita más. Luego pone esto en el horno a 250 grados Fahrenheit, 120 Celsius durante 2 horas y después sácalo del horno y sirve con un cucharón aproximadamente media taza del jugo en un tazón. Luego agrega la harina y bate todo para hacer una mezcla espesa. Una vez que la harina esté bien disuelta, agrégala de nuevo al platillo, mézclala y luego vuelve a ponerlo en el horno por otra hora. Si solo quieres hacer el curry, ya casi terminas, pero si preparas todo el platillo, necesitas cocinar frijoles bayos. Eso son frijoles pintos, y otra receta de uno de esos viejos manuales del ejército lo describe. Y es realmente básico, en realidad son solo frijoles, así que toma una taza de frijoles pintos y déjalos remojando por unas horas. Luego, agrégalos a una olla pequeña con 3 tazas o 700 mililitros de agua y una pizca de sal. Lleva la olla a ebullición suave, baja el fuego,
Tapa y cocina a fuego lento de 60 a 90 minutos, hasta que casi todo el líquido se evapore. Esta comida es realmente sencilla, pero suena deliciosa, al igual que la mayoría de las otras cosas que están en el menú. Pero eso es de 1925, y resulta que no siempre fue así. En cuanto a la comida en la prisión de Folsom, aprender sobre la comida en la prisión de Folsom al inicio fue difícil, porque por un lado, mucha de la información que tenemos proviene de los periódicos de la época, y supongo que los reporteros estaban bastante controlados, y el alcaide solo les iba a permitir escribir sobre los aspectos más positivos de la prisión. Por otro lado, la crueldad y la depravación de las cosas que ocurrieron en la prisión se volvieron tan mitificadas que casi es difícil saber si realmente son ciertas. Su infamia era tal que la película de 1951, Dentro de los muros de la prisión de Folsom, inicia con la prisión describiéndose al público. Como cada mañana, aún en la oscuridad, mis dioses rondaban, sacando a los cocineros que llegaron tarde para que prepararan el desayuno de los prisioneros. Así que cosas como esta hacen difícil discernir qué era un hecho y qué era ficción, y tal vez simplemente tengamos que aceptar eso. Actualmente, la prisión de Folsom era básicamente un desbordamiento de la saturada San Quentin. La nueva prisión, ubicada a 45 millas al noreste de Sacramento, fue elegida en 1868, pero en realidad no abrió hasta 1880, cuando el 26 de julio 44 prisioneros fueron transferidos desde San Quentin. En esos primeros días, la prisión no tenía calefacción ni plomería, y los prisioneros pasaban prácticamente todo el día dentro de pequeñas y oscuras celdas de 4 por 8 pies que estaban cerradas con una puerta de hierro macizo que no dejaba entrar mucha luz. Quizás lo que hace que esta prisión sea algo única es que durante mucho tiempo había 2 bloques de celdas donde se quedaban los reclusos, pero no había muros alrededor de la prisión en sí. En su lugar, dependían de una serie de torres de vigilancia con guardias armados para vigilar el área en caso de que los prisioneros se escaparan, y lo hacían. Una de las fugas más infames ocurrió en 1903 cuando 13 prisioneros robaron armas de la armería y escaparon. Debido a que no había muros, algunos de ellos fueron recapturados, pero 5 nunca lo fueron. La necesidad de un muro debería ser obvia. Se ha solicitado desde que se estableció la prisión y, si se necesitaba alguna demostración, la proporcionó la fuga desastrosa del año pasado cuando varios escaparon. La construcción de los muros inició años después y terminó en 1923, casi 2 décadas más tarde. Folsom ya era conocido por varias cosas en ese entonces. Una de ellas era que fue la primera prisión en Estados Unidos en tener electricidad, y esto se debía a que fue construida justo sobre un río que tenía una presa hidroeléctrica. Esto también les dio la oportunidad de tener acceso a hielo durante todo el año gracias a la electricidad. Producían mucho hielo para los agricultores del Valle Central de California, y la fruta de California se enviaba por todo el país en hielo. Pero ese hielo alguna vez llegó a los vasos de los prisioneros. Bueno, tal vez en alguna ocasión, al menos en días festivos, mira. En 1889, el Folsom Telegraph informó sobre las celebraciones del 4 de julio entre prisioneros. Ellos llevaron a cabo un programa que consistía en música y actividades literarias, e hicieron y disfrutaron una gran cantidad de limonada. Supongo que la limonada pudo no tener hielo, pero prefiero creer que la sirvieron fría, ya que el centro de California es muy caluroso en verano. Ahora, en esa misma edición del periódico, el primer alcaide, Carlos Saúl, publicó su informe anual donde se jactó de la comida y otros aspectos de la prisión de una manera bastante macabra, diciendo: 6 muertes han ocurrido en la prisión durante el año fiscal, o aproximadamente el 1% de nuestra población. Esto es en su mayoría un halago a las condiciones sanitarias de la prisión, la comida y el cuidado de los convictos. Se han plantado unas 10 acres de huerto con papas, cebollas, tomates, col, maíz, etc. El huerto ha abastecido de papas a la prisión el último mes y tendrá suficientes para 6 u 8 semanas más. Al producir todo el heno necesario, curar nuestro propio tocino, carne de cerdo y jamón, y abastecer todas nuestras necesidades de verduras, frutas y uvas, la factura de gastos se reducirá considerablemente en el futuro.
Todo esto fue realmente fundamental para llevar la prisión a la era moderna, porque antes de él, la prisión. El menú consistía principalmente en gachas, frijoles y pan, y de vez en cuando alguna fruta seca, nunca fruta fresca. La prisión también servía un platillo que se ofrecía en la mayoría de las prisiones de la época, y ese era el skilly. Y eso básicamente es avena y agua, como una especie de atole, pero mucho más aguado, más parecido a una papilla, pero además el agua se usaba para remojar carne de cerdo salada, así que era una papilla realmente salada. Pero el alcaide cambió eso cuando puso en funcionamiento las granjas y los huertos en la prisión, para que tanto los prisioneros como los guardias pudieran tener una dieta mucho mejorada. También estaba interesado en mejorar la prisión en general, como después de otra fuga en 1893, sugirió que pusieran muros. No sucedió durante bastante tiempo, pero al menos lo sugirió. También frenó el uso excesivo de la mazmorra, que es como llamaban a las 13 celdas completamente oscuras de confinamiento solitario. Ahora no las eliminó, pero sí hizo que los prisioneros no permanecían semanas o meses seguidos ahí. Uno estuvo 18 meses en la mazmorra, totalmente a oscuras. Era bastante horrible, aunque mejoró. Todavía no era precisamente un hotel de lujo, como dijo un prisionero que escribió en 1926. La mazmorra era una celda vacía con una puerta sólida para oscurecerla y no contenía nada más que una manta delgada y un balde fuerte con cloruro de cal. En casos como este, el capitán firmaba la orden de castigo, que incluía pan y agua. Cada tercer día, el prisionero recibía una sartén de frijoles. La mayoría tenía tanta hambre que se tragaban los frijoles sin detenerse a masticarlos, y unas cuantas sentencias en la mazmorra les provocaron problemas estomacales que aumentaron su miseria. Pan y agua, y de vez en cuando frijoles, eso es lo que te daban en la mazmorra, y es saber que esa experiencia existió. Eso me hace cuestionar un poco la veracidad de los primeros artículos de periódico que alababan las comodidades de la prisión de Folsom. Una prisión cómoda, sin confinamiento solitario, dieta sencilla, cama de tablas, ni disciplina estricta e inflexible se encuentran ahí. A un nuevo prisionero se le permiten 3 buenas comidas al día que disfruta en lo que se llama la primera mesa. En pocos días, el prisionero hace 2 descubrimientos. Primero, que algunos de sus compañeros salen al aire libre, y segundo, que tienen comida mucho mejor que la que le dan a él en la primera mesa. Al trabajar satisfactoriamente, se le permite disfrutar de la mejor comida de la segunda mesa. Cuando se ve que el prisionero está haciendo todo lo posible por agradar, es ascendido a la tercera mesa, donde se le ofrece una vida realmente lujosa. Incluye chuletas de cordero, bistec con papas y pan, además de panecillos calientes con café cada mañana. Para la cena, el menú es carne asada o sopa de cebada con cordero, macarrones, verduras y budín. Hasta consienten a los convictos con una cena de guiso de carne, manzanas cocidas y ciruelas pasas. Imagínate, busqué mejores descripciones de la primera, segunda y tercera mesa, pero tuve dificultades. Y las cosas que sí encontré no estaban precisamente bien documentadas en aquella época. Pero parece que en la primera mesa todo lo que te daban eran frijoles y el plato de hojalata estaba clavado a la mesa y no te daban cubiertos. Porque todo eso podía usarse como arma, supongo, así que tenías que comer con las manos o, supongo, ya sabes, como un cerdo en un comedero. Al llegar a la segunda mesa, la comida mejoraba notablemente, aunque en ambas mesas era buena. Supongo que tenías que comer en perfecto silencio, solo podías empezar a hablar en la tercera mesa. Este parece ser el tipo de comida que podemos ver en el menú con el que estamos trabajando hoy. Esta mesa solía reservarse para capataces convictos, prisioneros de confianza encargados de otros internos. La comida de esta mesa también recompensaba a los soplones. Un relato contaba que el capitán Murphy les daba los bistecs más grandes a los mejores. Ahora, la otra manera de conseguir comida de calidad era pagar por ella, básicamente sobornar a los guardias para que la trajeran para ti. Podías conseguir azúcar, mantequilla extra, alcohol y otros productos para mejorar tu comida. Pero me preguntaba cómo conseguían los convictos dinero para pagarle a los guardias. En 1890 ellos mismos lo fabricaban. El 11 de marzo de 1898 agentes del servicio secreto entraron a la herrería de la prisión y hallaron a varios prisioneros liderados por un falsificador experto.
Creando monedas que habían estado usando para comprar drogas, alcohol y supongo azúcar, las monedas llegaron a conocerse como el níquel de Folsom. Y fue una gran vergüenza para la prisión. Ahora, si no podías permitirte sobornar a los guardias, si no querías ser un soplón, porque a los soplones les va mal. Y si simplemente no tenías las habilidades de liderazgo personal para estar a cargo de otros prisioneros. Había otra manera en la que podías tener acceso a buena comida y era esperar a los días festivos. En Navidad de 1923 se sirvió ensalada de macarrones, cerdo asado con aderezo, camotes, tomates guisados, naranjas, manzanas, pay de manzana, queso, galletas de jengibre y café con leche y azúcar. Hubo una función de cine en el nuevo auditorio y la película Los Spoilers fue vista por un público agradecido. De manera similar, el 4 de julio a menudo incluía un desayuno de cerdo real, salchicha con salsa y otros alimentos deliciosos. Pero en realidad, lo que más esperabas era el Día de Acción de Gracias, porque además de un verdadero banquete, podías jugar béisbol. El Día de Acción de Gracias era agradable para los prisioneros en la penitenciaría de Folsom, con un partido matutino entre los hermanos Hale y el equipo de la prisión. Después del partido de béisbol, había una función de cine en el auditorio. El menú para la cena de acción de gracias de los prisioneros incluía carne asada con papas doradas, ensalada de macarrones, pay de chabacano, pasteles, café y leche. A los oficiales y guardias se les sirvió una excelente cena de pavo, aunque hubo un día de acción de gracias que quizás fue menos festivo, y eso fue en 1927 cuando, debido al horario alterado, los prisioneros aprovecharon eso y comenzaron un motín. Fue un motín mortal, y llamaron a tanques y a 400 miembros de la Guardia Nacional. El comedor, en vez de usarse para comer, fue convertido en nido de ametralladoras y almacén de comida, colindando con la parte frontal del antiguo bloque de celdas. Una ametralladora apuntaba a la puerta que conecta el bloque con el pasillo del comedor. Sin embargo, si los prisioneros hubieran corrido por comida, habrían enfrentado el fuego mortal de las ametralladoras. A pesar del caos, la esposa y la hija del alcaide siguieron cocinando para ofrecer una buena cena de acción de gracias a la Guardia Nacional. Mientras su esposo estaba preso, la cocina de la cafetería se trasladó a la casa del alcaide y la señora Smith y su hija de 22 años se quitaron la ropa festiva para ayudar a preparar la comida para los muchachos. Según la mayoría de los relatos, salvo los disturbios, la comida en la prisión mejoró con los años porque la granja de la prisión se expandía. Para la década de 1920 tenían una granja lechera, más de 100 cerdos también tenían un rancho de pollos y suficientes huertos para producir tanta fruta que, además de tener fruta fresca, podían enlatar 18,000 galones de fruta cada año, para ser utilizada en la prisión tanto por los convictos como por los guardias, aunque supongo que esta mejora en la comida no fue constante porque de vez en cuando había quejas sobre la calidad de la comida tanto de los prisioneros como de los guardias. En 1968, Johnny Cash, medio en broma, cuestionó la calidad del agua que le dieron en el escenario del comedor de la prisión mientras interpretaba Folsom Prison Blues. En cuanto a mí, tengo un filtro de agua en mi fregadero, así que sé que es seguro beberla mientras tomo un poco de agua junto con esta cena de 1925 de la prisión de Folsom. Cuando el curry esté listo, retíralo del horno y sírvelo sobre arroz, acompañado de frijoles pintos y unas rebanadas de pan blanco. Aquí estamos, cenando curry de cordero de 1925 como se servía en una de las prisiones más famosas de Estados Unidos. Vamos a probarlo. Voy a probar primero un poco de la carne, solo para sentir el sabor. Un poco de arroz, supongo. De hecho, está bastante bueno. Huele a curry. El sabor a curry está ahí, pero realmente podría ser más fuerte. Si fuera yo, pondría el doble de curry, pero seguí la receta porque indica la cantidad exacta de polvo de curry a usar. Eso es lo que le puse. Yo le pondría más curry, pero no sabe mal, sabe bastante bien. Tiene bastante sal, creo que las verduras... Vamos a probar un poco de eso. Igual, los frijoles solo llevan frijoles, agua y un poco de sal, así que no espero mucho.
Sabe a frijoles. Debo decir que la comida no está terrible, pero tampoco es nada del otro mundo. Creo que se volvería bastante monótona. Porque si ves el menú de 1925 y luego ves el informe de la comisaría de 1933, no cambió mucho. Mucha de la misma gente que estaba en el 25 seguía ahí en el 33, así era simplemente. Era de esperarse. Aún así, fue divertido aprender sobre Folsom, la prisión, su historia y comida. Así que si hay más menús por ahí de los que creas que sería interesante recrear algo y descubrir un poco de historia detrás, compártelo. Reddit es de los mejores lugares r/diagonal Tasting History. Gracias por compartir el menú y por verme prepararlo. Nos vemos en la próxima de Tasting History